En el nombre de Yeshua, cordial shalom para todos. Los que estamos aquí en vivo, los que escuchan la grabación en YouTube y donde quiera que llegue este audio, deseamos un Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La porción de la Torá lleva por nombre Bo, que literalmente es ve. Y comienza la parashá diciendo, Vayomer Adonai el Moshe, Bo, le paró, Ki ani, Hivadeti et livo vet lef, Avadaf le mashiti, Otati elech, Bikabo. Esa es la parashá, que es como, y le dijo Adonai a Moisés, ve al faraón, eso es como un mandato, ve al faraón, porque yo endureceré su corazón y el corazón de sus siervos para manifestar estas mis señales en medio de ellos. Ese llamado que nos da la Torá hoy en la porción es muy interesante. A medida que se va desarrollando la vida, uno puede darse cuenta de cosas como también puede no darse cuenta de ellas. Y hay algo muy interesante en el estudio de las Escrituras que quizás pocas personas han notado y que hoy es un momento propicio para nosotros poderlo revelar abiertamente en este estudio de hoy. Y es que la Torá, principalmente los 5 primeros libros de la Biblia, 5 libros de Moisés, tienen un objetivo fundamental. Cuando vemos el primer libro de la Torá, el Génesis quiere plantearnos a nosotros cuál es el origen del ser humano. ¿Cómo se originó el ser humano? Y ese ser humano es un alma, es una neshama, que ha sido originada en una dimensión diferente a esta dimensión, que la Biblia le llama el jardín del Edén. Y se interesa entonces el autógrafo original de mostrarnos a nosotros cómo se fue desarrollando la vida a partir de la creación de Adán y Eva. Cómo se dio esa vida, las cosas que acontecieron, hasta que llega al punto en donde la madurez de esa conciencia creada le permite un desarrollo y diversificarse en 12 otras conciencias que son denominadas las 12 tribus de Israel. Y luego el segundo libro de las Escrituras, que lleva por nombre Shemot y que españolizado se ha traducido como Éxodo, tiene la finalidad de indicarnos a nosotros cómo esa alma que fue creada en el jardín del Edén descendió a otra dimensión y se encarnó dentro de una estructura que no conocía para atreverse a conocerla, que es representada en la bajada, que dice la Torá, la bajada de Jacob con las 70 almas que le acompañaron, los hijos de Israel, que es la representación de toda la humanidad, todas las almas descendiendo a este mundo a tener una experiencia. Pero cuando en medio de esa experiencia comienza a surgir condicionamientos, el alma se habitúa a ciertas cosas y se hace esclava. Por eso entonces la historia comienza a narrarnos sobre la esclavitud que vivieron los hijos de Israel en Egipto. Cada individuo, cada persona se hace esclavo de algo. Tiene un tipo de adicción, tiene un tipo de dependencia
que es su faraón individual, es su faraón particular. Y en cada momento, en cada episodio de su vida, tiene la oportunidad de ser libre, de liberarse, recibe una palabra profética o una palabra de exhortación, una palabra de edificación, y se sensibiliza al individuo en ese momento, pero luego vuelve a endurecer su corazón, como dice la parashá esta semana. Cada vez que Moisés venía y le decía al faraón, mira, tienes que dejar ir al pueblo porque va a suceder tal cosa, le decía, ok, pueden irse, dejan a los niños o dejen a los animales. Y luego dice, cuando se quitaba la plaga y volvió a endurecer su corazón. Es interesante que ese proceso, esa dinámica, la vimos nosotros en cada momento cuando un área en la que hemos creado dependencia, un área pecaminosa en nuestra vida, nos aferramos a ella, pero recibimos en algún momento una palabra, una administración, un llamado de alerta para que soltemos eso, pero luego nuestro corazón se endurece, o sea, luego volvemos nuevamente a tener un razonamiento que nos lleva a volver a practicar eso que nos está haciendo daño. Y esa obstinación que tiene el faraón en el episodio de hoy, de esta parashá, es una obstinación que tenemos nosotros mismos, que tiene nuestra mala inclinación, que se endurece en los momentos en donde debe de ser flexible y dejar que nuestro ser interior, nuestra alma se desarrolle, que nuestra alma sea libre, que es la intención que quiere mostrarnos este libro, de que nosotros tenemos la necesidad de ser libres, de no crear dependencia de absolutamente de nada. Las 10 plagas que fueron orientadas en el Éxodo vienen a representar áreas que nosotros podemos crear dependencias en nuestras vidas, que se constituyen prácticamente en ídolos. Tenemos áreas en la vida, personas en la vida, que son un ídolo para nosotros y que producen, generan en nosotros malos comportamientos, malas actitudes, malos deseos, mala influencia, pero aún así nos aferramos a eso. Entonces, tiene que comenzar el arquitecto del universo a trabajar en nosotros, golpeando, creando situaciones difíciles para que esas condiciones, esas acciones que realizamos, sean rotas, sean destruidas, nosotros cambiemos, hagamos teshuva y podamos ser libres. Pero eso es un proceso que tiene que ser a través del sufrimiento. De ahí que vemos que el faraón entonces vive una etapa de sufrimiento, de dolor, de confusión, porque hay situaciones que le hace vivir cada una de las plagas. Y en ese proceso, entonces, la intervención divina está sacando provecho de eso. Y al mismo tiempo tenemos la frase de la Torá que dice que el faraón se obstinaba. Tenemos la mala conciencia de ser obstinados en aquellas cosas negativas que queremos, que muchas veces son las que nos mantienen atados a esas situaciones, a esas condiciones, a ese pecado que no podemos soltar, que no podemos cambiar, del cual no podemos desligarnos y nos mantiene siendo esclavos. Pero esa esclavitud tiene que ver mucho con nuestra toma de conciencia. Cuando nos hacemos conscientes, en ese preciso momento de hacernos conscientes, llegó la oportunidad, llegó el momento de ser totalmente libres. Sin embargo, existen personas que llega el momento de conciencia, adquieren el conocimiento de que eso que están haciendo es malo, es perjudicial para ellos, pero lo vuelven a hacer. Entonces, hasta que no se ve en riesgo, en peligro sus vidas, no deciden cambiar. Y por eso vemos muchas personas que hasta que no caen en cama, con una enfermedad terminal,
no producen cambios en su vida. Van siendo conscientes en la vida, van chocando con la realidad, van sufriendo y piensan un día, "Concho, caramba, mira, esto me está pasando, yo quisiera cambiar esto, pero no puedo". Incluso habla con amigos, le refiere la situación que tiene, pero se le hace difícil producir una transformación en su conciencia para dejar eso. Sin embargo, llega un momento en donde entonces se acerca a ellos la muerte, llegan a una enfermedad terminal y en el proceso de cama, entonces es que comienzan a reparar aquello que se pudo haber reparado en todo el proceso de vida previo que tuvo. Y esto pasó con el faraón. La última plaga, de las 3 últimas plagas, que fue la plaga de los primogénitos, él mismo la anunció. Dice, vete de aquí, Moisés, salte de aquí y no me vas a ver más. El día que te verme, te vas a morir. Y a partir de ese momento se manifiesta el decreto de la muerte de los primogénitos, que es lo que genera que el faraón deje ir al pueblo de Israel. Entonces hay muchas personas, muchas conciencias que logran su liberación final, logran corregir situaciones, condiciones en la vida, cambiar su conciencia cuando se encuentran frente a frente a la muerte. Esperan hasta el último momento de su vida, la última etapa de su vida, para cambiar algo que la vida le ha venido anunciando todo el tiempo que tienen que cambiar. Moisés duró tiempo diciéndole al faraón, deja irnos, deja que nos vayamos, suéltanos, libéranos. Y él mantenía la actitud contraria de no dejarlo ir. Mantenía la obstinación de seguir en ese mismo camino. ¿Cuánta gente no conocemos que se mantienen año tras año haciendo lo mismo? Y ven los resultados negativos de esas acciones y no modifican la conducta. No modifican la conducta a pesar del castigo, a pesar de las situaciones difíciles que viven, a pesar de que se les cierran los caminos, a pesar de que construyen enemistades, a pesar de que construyen persecuciones, a pesar de que entran en limitaciones, a pesar que se enferman, se mantienen con la misma actitud. Y el universo mandándole mensajes, mandándole situaciones que son un tipo de Moshe, a decirle, oye, tienes que cambiar. El camino por donde vas no es el correcto. Las acciones que estás realizando no son las correctas. Pero no hay un cambio en la conciencia, hay una obstinación como la del faraón. Hasta que llega la muerte del primogénito. O sea, hasta que llega un estado de impotencia absoluta. Porque la muerte, una de las características que tiene la muerte en la conciencia del individuo es que nos demuestra la impotencia absoluta. Todos hemos podido realizar grandes cosas en la vida, pero ninguno hemos podido vencer el momento de la muerte. Entonces, cuando llega ese momento, es donde la conciencia quiere cambiar. Porque la conciencia desea, anhela, el individuo anhela, desea deleitarse, disfrutar, acceder a lo que quiere. No importa que le haga daño. A nosotros no nos importa que algo nos haga daño. A nosotros nos importa disfrutar, nos importa experimentar. Y si tenemos deseo de algo, salimos a buscarlo. Entonces, las consecuencias de ese impulso, de esas acciones, son las que al final, al acumularse, generan una conciencia. Pero a veces ya es muy tarde. Se ha perdido una de las cosas más valiosas, que es el tiempo. Entonces, el
tiempo, el periodo de tiempo que debemos vivir, tenemos que saber cómo lo invertimos. El tiempo no puede perderse. Me gusta que la parasha dice, pasados los 430 años, Dios cumplió lo que le prometió a sus antepasados. O sea, hay una medición de tiempo en el episodio que certifica, que ratifica que ya no había más posibilidad que no fuera salir de ahí. Entonces, cuando el tiempo termine, tú vas a salir de la situación o con vida o con muerte, pero vas a salir. Y vemos en la parasha cómo eso está fijado. Llegó el cumplimiento del tiempo y Israel salió con vida y los egipcios salieron muertos. Porque cuando se llega al cumplimiento del tiempo, se sale o con vida o con muerte de la zona, el área, la conciencia, el mecanismo de pecado. Esa limitación con la que luchamos constantemente tiene un tiempo, pero ese tiempo nosotros no podemos relajar con el tiempo, porque no sabemos si al cumplimiento del tiempo nuestra salida sería Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, o en muerte o en vida. Quiera el Eterno sea. Pero las dos condiciones están delante de nosotros. Y si no somos capaces de aprovechar bien el tiempo, entonces pudiera llegarnos el momento de salir de esa área de esclavitud cerrando los ojos. Dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una de las razones por las cuales se hace tan difícil que nosotros podamos salir de esos condicionamientos, de esas actitudes que nos hacen daño, que son perjudiciales a nosotros, que nos hacen esclavos de los deleites, de las pasiones, de la querencia, es por la obstinación, por esa obstinación egoísta que tenemos, que no nos permite conocer a la divinidad, conocer a Dios. Porque si conociéramos a Dios, no nos aferráramos a ese comportamiento. Y bien lo dijo el faraón, yo no conozco a ese Dios, tampoco lo voy a dejar ir. Porque la libertad radica en conocer a Dios. Si mantenemos una conducta de esclavitud en áreas en nuestras vidas, es producto de que no conocemos a Dios. Por eso a veces yo me río con alguna gente que osan decir, yo conozco a Dios, que Dios se me reveló, y Dios me dijo, y Dios. Y tienen una vida totalmente pura, de pecado, de infracción de la ley, no guardan nada de la Torah. Es evidente que no conoces a Dios. Si no guardas la Torah, no conoces a Dios. El Eterno dice, eso tienen que establecerlo por estatuto perpetuo y decírselo a sus hijos para que reconozcan que yo soy el Eterno. Que yo soy el Eterno. O sea, el propósito de cumplir los mandamientos que han sido dados en esta porción de la Torah, como la fiesta de Pascua, el Pesaj, es para que conozcamos que Él es el Eterno. Entonces, si no conocemos quién es el Eterno, no salimos de la esclavitud de nuestras áreas dañadas, viciadas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido, que está viciado por los deseos engañosos. Entonces, ¿quién es que tiene una pasada manera de vivir? El que cambió. El que, producto de conocer al Eterno, decidió vivir una nueva vida, una vida diferente. Porque la vida en el Mashiach es una vida diferente a la vida en el ego, a la vida en la Yetzer Hará,
a la vida en las pasiones de la carne. Pero si queremos vivir en el Mashiach, las cosas viejas tienen que pasar. No podemos aferrarnos a ellas. No podemos resucitar las cosas viejas. Tenemos que hacerlas morir. Y muchas personas que han conocido, entre comillas, al Mashiach, que han venido a la Torah, usan la libertad de la Torah para resucitar conductas antiguas en sus vidas. He visto mucha gente hacer eso y su final no ha sido bueno. Resucitan sus acciones antiguas, mientras que la Torah dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Ellos resucitan las acciones antiguas y se aferran a esas acciones antiguas, porque entran en el camino de la libertad de la Torah, pero no entienden la interpretación correcta de ese camino de la libertad de la Torah. Como está escrito, no tomes la libertad de la Torah como pretexto para el libertinaje. Entonces, una cosa es que la Torah te hace libre y otra cosa es que tomes la Torah para el libertinaje. Entonces, la libertad de la Torah tiene un sentido profético para el crecimiento del alma. El libertinaje es la acción de resucitar lo que has matado, lo que ha muerto de la pasada manera de vivir y volverlo a hacer. Está escrito sobre eso. Si las cosas que destruí volviera a edificar, me hago un transgresor de la Torah, dice el Señor. Entonces, cuando el individuo resucita cosas de su antigua manera de vivir, tiene problemas. Está caminando, transitando por una ruta peligrosa, una ruta de peligro que le puede llevar a perder su alma, a perder su vida. Entonces, la salida de la esclavitud, de esa área que tú has llorado, has ayunado, le has pedido a Dios, has buscado consejería, has ido a terapia, le has buscado todas las formas posibles, pero cada vez que estás cerca de salir de ello, te aferras a no dejarlo y justificas cualquier evento para realizar eso nuevamente. Endureces tu corazón. Esa actitud ante el cambio que debes de hacer, puede llevarte a la muerte. En cambio, si tu actitud es correcta, la muerte del primogénito, la muerte de esa área, puede permitir tu liberación. Es mejor, es favorable que muera esa área en ti, a que mueras tú mismo. Como está escrito, yo pasaré por las casas de los hebreos y en las casas que haya sangre en las puertas, como señal de que ellos mataron al primogénito, o sea, mataron el área que le tenía atado. Fíjense cuál es el secreto del cordero en Egipto, para que entiendan el símil de esto. El secreto del cordero en Egipto, ¿por qué no fue una vaca? No fue una gallina, sino un cordero. ¿Por qué? ¿Y por qué en la primavera? Fíjense algo. Los egipcios eran muy versados en la astrología, pero la usaban mal, porque en vez de sacar el conocimiento de la astrología solamente, también adoraban a los astros. Y el ternero, el carnero, el cordero es la cabrita, el símbolo de Aries. Y ellos adoraban a los corderos. Por eso que cuando Jacob llega a Egipto, José le dice a sus hermanos, digan al faraón que ustedes son pastores de ovejas, para que el faraón le dé el área de Gosén,
porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Te ve? ¿Por qué? Porque para los egipcios las ovejas, las cabritas, eran sagradas, sagradas, al punto que le tenían hasta miedo y respeto, porque astrológicamente Aries, el signo de Aries que se da en la primavera, que es la noche de Pesaj, es donde está en su máxima expresión de esa energía, está regido por el planeta Martes. Y para la astrología, Marte es el planeta de los conflictos. Por eso los arianos son un poco impulsivos. Son buenas personas, son cariñosas, pero de repente pueden tener un impulso. Y no importarle tener una discusión, defender sus posiciones, etcétera. E importarle mucho que lo sigan, porque tienen un liderazgo marciano. Todas esas características, todas esas cualidades hizo a los egipcios que veneraran el cordero. Entonces, la energía de la veneración negativa a esa fuerza hacía de influencia para que los esclavos estuvieran en Egipto esclavizados. El hecho de que ellos sacrifiquen el cordero tiene implícito un proceso de teshuvá y de desvinculación de esa fuerza pecaminosa, de ese reconocimiento de que ese animal era un dios, era un ídolo. Al ellos matarlo, rompen con esa cadena, rompen con esa tradición y ponen la marca en las puertas. Entonces se dice, yo voy a pasar por alto, por eso se llama Pesaj, pasaré por alto esas cosas. Entonces, cuando tú eliminas de tu vida esa área negativa que se ha convertido en un ídolo para ti, porque no dejas de hacerlo, eso se convierte en un ídolo. Cuando uno tiene un área negativa en la vida y sigue haciéndolo, y sigue practicándolo, y sigue siendo obtuso en eso, se ha convertido en un ídolo. Estás adorando a eso. Cada vez que lo realiza, le está dando adoración. Entonces, el que ellos sacrificaran el cordero significa que ellos rompieron el ídolo, rompieron el vínculo con el ídolo y por lo tanto no merecían la muerte porque la idolatría es un pecado de muerte. Sin embargo, el primogénito de Egipto era un ídolo y principalmente el hijo del faraón. ¿Por qué? Porque para los faraones y también para los reyes era de suma importancia tener muchos hijos para que su trono, su poder se perpetuara a través de sus hijos. Quien seguía el linaje era el primogénito, pero con los faraones, al igual que con los césares, pasaba todavía algo mucho más, y era que el que se sentaba en el trono era el dios principal de ese pueblo. Tanto para los faraones como para los emperadores romanos, el rey o emperador que se sentaba en el trono era un hijo de un dios y debía ser adorado como tal. Entonces, las esperanzas que tenía el faraón sobre un primogénito era la continuidad de un Dios gobernando a los hombres. Decir que ese Dios, que ese primogénito se murió, era perder todos los sueños que habían depositado en él. Entonces, la muerte de los primogénitos representa la muerte de esa área principal de idolatría, de pecado, a la que se ha habituado el ego, el individuo egoísta, que es representado por el faraón, para poder lograr la libertad. Y cuando llega a ese estado de muerte, cuando tiene que producirse la muerte para que la persona cambie, es porque ya la vida se ha destrozado. Como dice la paracha, dice que los sabios le dijeron al faraón, déjalo que se vaya porque ya tenemos el país destruido. Entonces hay gente que son tan obstinadas haciendo cosas en su vida negativas que la vida se le va destruyendo,
se destruyen las relaciones interpersonales, se destruye la relación en la familia, se destruye su nombre, se destruye su economía, destruye su vida, caen incluso hasta se convierten en homeless, en gente que no tienen hogar, que viven en la calle, todo, y siguen siendo obstinados. Entonces ya lo último que queda es lo único que tienen, la vida. La vida. Entonces ponen en juego su propia vida por no soltar algo que le está haciendo daño. Señores. Entonces, eso es ser brutos. Nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser luminarias. No podemos seguir permitiendo que algo que nos hace daño, algo que nos está destruyendo, algo que no nos está otorgando ningún beneficio, le sigamos alimentando. Sigamos produciéndolo. Tenemos que matarlo. Tenemos que hacerlo morir. Tenemos que destruirlo y no lo podemos volver a resucitar. Porque hay gente que lo mata y después lo resucita. Y juegan con eso y coquetean con el pecado. Y saben que eso le hace daño, pero se acercan a eso. Incluso justifican buscar almas para salvar y se meten en los problemas. Usted no tiene que salvar a nadie. Sálvese usted mismo. Médico, cúrase a sí mismo. Esa obstinación lleva a la muerte. La muerte del primogénito en Egipto produjo que las almas de los hebreos salieran en libertad. Que las almas salieran libres. Entonces, muchas veces es necesario que haya muerte para que haya libertad. Los hijos de Israel mataron el cordero y Dios mató los primogénitos de Egipto para que a través de la muerte haya vida. Entonces, cuando hacemos morir en nosotros características del viejo hombre, condicionamientos de la vida antigua antes de venir a la Torá, estamos matando para que haya vida. No estamos matando por matar, estamos matando para que haya vida. Por eso el principio de la resurrección de Yeshua establece que Él dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Yeshua se entregó a la muerte por rescate de muchos. Porque es necesario para que se reciba una herencia que muera el dueño de la herencia, como está escrito, es necesario que exista la muerte del testador para poder recibir la herencia. Entonces, de la única manera que hay vida en abundancia, de la única manera que puede haber una vida bendecida, prosperada, en victoria, en paz, en tranquilidad, es cuando hay muerte. Por eso para Pablo era tan importante y él decía, si el Mesías no resucitó, nuestra fe es vana y nosotros somos los más miserables del mundo, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Mañana vamos a morir, no hay esperanza. Porque hay esperanza en la resurrección de Yeshua cuando nosotros decidimos por medio de su muerte morir a nuestros pecados. Morir a nuestras actitudes, morir a nuestras mañas, morir a nuestro viejo hombre. De lo contrario, entonces, quienes tendríamos que morir seríamos nosotros. Entonces, el juego está sobre la mesa. Vamos a dejar que las acciones negativas que estamos realizando nos maten a nosotros, o nosotros vamos a tomar la decisión de matar las acciones negativas que estamos realizando para vivir nosotros. Está delante de nosotros, está la decisión, como está escrito, en tu mano he puesto la vida y la muerte.
tú eliges. Somos nosotros los que elegimos. Somos nosotros los que vamos a decidir si vamos a vivir o vamos a morir. Somos nosotros que vamos a decidir si vamos a cambiar o seguiremos siendo esclavos. Incluso cuenta el Midrash que muchos hebreos murieron en Egipto el día de la plaga de la oscuridad porque salieron, aprovechando la oscuridad, salieron a ver si podían conseguir pertenencias de los egipcios que estaban a oscuras y tenían miedo. Los egipcios le tenían miedo a la oscuridad. Y esa gente que salió con esa intención se murió, se quedó en Egipto. E incluso hay otras personas que vemos que todavía salieron y en el camino en el desierto siguen fuñendo y quejándose por esto y quejándose por aquello, creando conflictos, creando problemas. Vemos a Coré que está en una división. Hay una situación de pecado que la gente no quiere soltar áreas de la vida porque se siente cómodo. Y la liberación de la esclavitud es todo o nada. Tú no puedes ser libre a media. Tienes que ser totalmente libre o seguir siendo esclavo. No puede ser a media la liberación. Tú no puedes clasificar qué tipos de pecados voy a cometer y qué tipos de pecados no voy a cometer. Aquellos pecados que no me interesan tanto, los voy a dejar a un lado, pero los que me gustan, voy a seguirlo haciendo. No, porque estás jugando con tu vida. Estás caminando en un camino incierto que te dirige hacia la tumba. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, lo aleno. Entonces, tú no puedes ser selectivo. Este sí, déjame guardar déjame dejar ahí de vez en cuando hacerlo. Porque entonces tu conciencia está corrompida. Tu conciencia está cauterizada. Y nuestro propósito principal tiene que ser la transformación y el cambio de nuestras vidas. No podemos servirle a los deseos de la carne. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Pero él explica, dice, esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme a Egipto y a los designios del faraón, vas a estar bajo condenación. Ahora, los que están en el Mashiach están en Gosén y las plagas no le afectan, la muerte de los primogénitos no le afectan, la oscuridad no le afecta, la lluvia de granizo no le afecta, la sangre en el agua no le afecta, porque están en Gosén, porque están en el Mashiach verdadero. Pero todos aquellos que se encuentran en Egipto y que están acompañando al faraón van a sufrir. Van a sufrir. Van a sufrir las consecuencias de sus acciones. Porque el ser humano es responsable de sus acciones. El ser humano es responsable de sus acciones. Entonces, el hecho de que tú cometas un pecado en particular y no te mueras en el mismo instante, no significa que todo está bien. Es al contrario, tiene que darte más miedo. El miedo tiene que ser mayor cuando hay una transgresión y no morimos automáticamente. Porque entonces el cúmulo de situaciones que van a venir van a generar el deseo de querer estar hasta muerto por todas las situaciones que han venido sobre la vida de la persona. Como le pasó a Judas, que el peso en su conciencia de lo que había hecho lo llevó a matarse. Que no pudo soportar el peso del dolor de lo que había hecho.
Entonces no podemos llegar a esa situación donde el peso de lo que estamos haciendo sea tan terrible para nuestra conciencia que nos arrastre a perder la vida. Porque estos mandamientos te doy para que vivas, no es para que mueras. La Torah no ha sido dada para morir, es para evitarnos la muerte. El mandamiento no es para que seamos esclavos de la ley, es para que seamos libres por la ley. Esa es la gracia que tiene la ley, que la ley, la observancia de la ley te permite ser libre, como está escrito. Si alguno es esclavo de la ley, es libre para el Mesías. La esclavitud, entre comillas, de la ley, o sea, el tener que servir a Hashem a través del cumplimiento de la ley, es una libertad que tiene el alma. Es lo que te hace libre realmente. Pero cuando echamos a un lado el mandamiento y queremos trazar nuestra propia ruta satisfaciendo los deseos de la carne y de nuestra conciencia, ese es un camino de muerte. Como está escrito, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es un final de perdición. Al faraón le parecía correcto mantener a los egipcios, a los esclavos en Egipto. Incluso hay un momento que le dice, ok, Moisés, ven acá, mijo. ¿Quiénes son los que van? Vamos, nuestros hijos. No, espérate. Váyanse los hombres, pero dejen a los niños. No, tenemos que no con nuestros niños. Después dice, no, pero está bien, váyanse con los niños, pero dejen el ganado. Porque es que él quería tener la seguridad de que ellos iban a volver, de que él no está cediendo, de que él no está perdiendo autoridad, de que él es la influencia, de que él es el poderoso, el que sabe. Por eso no quería dejarlos ir totalmente. Pero está bien, háganlo aquí mismo, no hay ningún problema, hagan su fiesta ahí. No, hay democracia, este es un país de libertades. No podemos quedarnos, tenemos que ir, tenemos que salir de aquí. Tú no te puedes quedar, no te puedes acomodar en esa condición, no puedes sacarle provecho a esa condición, tienes que cambiarla, no puedes dejarla a media. Es que esta parte sí, pero esta no, porque tú sabes que necesito más tiempo. No, es radical, es dejarlo, que si no, la muerte se va a activar. Entonces es mejor que nosotros hagamos morir eso que está en nosotros y no que eso nos haga morir a nosotros. Es como el principio de defensa de defensa propia. Tienes que defender tu vida matando a eso que te puede matar. Si no puedes dejar que eso te mate a ti, tienes que defenderte. En defensa propia tú puedes y debes matar esa condición. No puedes dejar que esa condición te mate a ti. Hay un refrán que dice, para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la de ellos. Pues para que la muerte llegue a tu casa, es mejor que llegue a la del pecado. Es mejor que llegue a la de la Yesel Hara, que llegue a la del ego y no a la tuya. Y para eso se necesita tener determinación. Por eso, la paracha de hoy comienza diciendo, Bo, ve, ¿cómo le paró? Ve donde él paró. Este es un momento de ir delante de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones, de nuestras pasiones más oscuras y decirle, suéltame. Yo no estoy adquiriendo ningún beneficio contigo. Lo que parece ser beneficioso me hace daño. Yo no quiero morirme ahora. Yo quiero seguir con vida. Entonces, si yo tengo que decidir entre seguirte haciendo o mi vida, tengo que quitarte. No puedo más. No puedo. No debo. No quiero. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
Y viene alguien que se justifica y dice, bueno, pero que nosotros somos hijos del pecado, hemos nacido en pecado y hemos heredado el pecado y entonces solamente la gracia de Dios nos ayuda. No, si esa fuera la actitud de Hashem, no nos da los mandamientos. Si Hashem sabe que nosotros no podemos cambiar, no nos ordenan los mandamientos, haz esto para que cambie. Nos hubiera dejado y diría, eso no es nada. Hagan eso, hagan lo otro, no importa, no se preocupen por eso. No. Si eso no fuera dañino para nosotros y para nuestra relación con el Creador, Él no hubiera dado la Torá. No nos hubiera dado la Torá. Hay un midrash que cuenta, lo he dicho en otros momentos, que cuando Moisés subió al monte Sinaí a descargar la Torá, una miriada de ángeles se acercó a Kadosh Baruj Hu y le dijo, Kadosh Baruj Hu, con el respeto que usted merece, queremos decirle que no es correcto, no vemos bien que la Torá le sea revelada a los hombres, porque ellos la van a dañar. Y dice Hashem, ¿Ustedes están seguros de eso? Claro, la Torá es muy sagrada, la Torá tiene que mantenerse aquí arriba. Tiene que estar custodiada por nosotros. Y Hashem le preguntó, ¿ustedes roban? No, haz shalom. ¿Ustedes fornican? No, lo aleno. ¿Ustedes matan? Haz jalila. ¿Se dan cuenta? El hombre la necesita. Y Hashem los convenció. Se dieron cuenta que sí, que nosotros necesitábamos la Torá. Porque es que la Torá, la ley de la Torá, es la que convierte nuestra alma. Es la que hace que se produzca el cambio en nosotros. Entonces, el estudio de la Torá, la observancia de las leyes de la Torá, es lo que cambia nuestra conciencia y nos hace entender la dimensión del pecado. Por eso Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si la ley no existiera, nosotros no pudiéramos saber qué es el pecado, qué cosa es pecado, cuáles son las cosas que nosotros hacemos que son pecados. Fíjense que en el estudio que estamos haciendo en las mañanas del Shulchan Aruch, cuántas cosas no hemos aprendido que eran quizás hasta normales hacerlas en algún momento de nuestra vida. Y hemos ido aprendiendo cómo diferenciar entre acciones que parecen normales y naturales en la sociedad y lo que dice la Torá. Hemos podido aprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las diversas áreas de la vida. Para eso está la Torá. Entonces, si no tuviéramos el consejo de la Torá, no supiéramos discernir entre qué es pecado y qué no es. Si el faraón no hubiera recibido el mandamiento de Hashem a través de Moisés de dejar ir al pueblo de Israel, no tuviera pecado. Mientras nadie le dijo al faraón, deja ir a los esclavos, faraón no tenía pecado. Esa era su condición de vida normal, natural. Él no podía discernir entre el balance de que él estaba abusando de una raza ni nada por el estilo. Ellos se sentían como una raza superior porque tenían poder y dominio sobre la gente y tenían riqueza. Y para ellos un esclavo era nada. Ellos eran los dueños de esas vidas. Pero cuando viene el mandamiento de Hashem, deja ir a mi pueblo. Ese pueblo tiene un Dios. Fíjense que la idea de que ese pueblo tiene un Dios también es para que ellos vean que tienen el mismo estatus. Ustedes son un pueblo, los egipcios, y tienen dioses. Bueno, este pueblo, para que ustedes vean que este también es un pueblo, también tiene Dios. ¿Sí? Porque para la conciencia antigua, una característica de ser un pueblo era que tuviera Dios o tuviera dioses.
Y por eso encontramos tantos dioses en Egipto y en los otros pueblos, porque el tener muchos dioses, el ser una nación politeísta, representaba que tenía una protección, tenía protección en todas las áreas. Por eso ellos las naciones antiguas adoptaban muchos dioses, porque cada uno se encargaba de algo en específico, y eso significaba que la nación tenía una protección en todas las áreas. El hecho de que una nación que tenía un solo Dios, y ese solo Dios los liberó, le dio protección, lo alimentó en el desierto, lo sacó de la esclavitud, etc., decía que ese pueblo tenía un poderío especial que el otro no tenía, y por eso le daba miedo a las otras naciones cuando decían: ahí viene el pueblo que salió de Egipto, cuyo Dios es un Dios fuerte. ¿Ven cómo es que se va desarrollando la narrativa? Entonces, esa idea politeísta de las naciones antiguas le otorgaba seguridad. Y esa revelación del Dios de los esclavos que se revela es para darle a entender a ellos que tienen el mismo estatus, que no existe acepción de personas delante del amo del universo. Entonces, todas esas complejidades raciales, de paradigmas que separan a las sociedades, a las naciones, etc., son inventos de los hombres. Son inventos de los hombres. La ley es dada para todos y hace libre a todos. La ley es dada para todos y hace libre a todos, como está escrito, una misma ley de hoy, para el nativo y para el extranjero. Una misma ley. Porque no existen dos leyes, ni tres, ni cuatro. Es una ley, la ley de la Torá. Y es la que le indica a nuestra conciencia qué es correcto y qué es incorrecto. Sin esa clasificación, nosotros andáramos como nos diera el deseo de andar. Por eso hemos dicho muchas veces ya que no existe el concepto de libre albedrío. Porque si hubiera libre albedrío no existiera la ley. Lo que existe es capacidad de tomar decisiones, y para tú tomar decisión necesitas saber los dos parámetros, el bueno y el malo. Y de eso se encarga la Torá. La Torá te dice: lo tasé, no hagas esto, y nacé, haz esto. Entonces, la vida del individuo se debate entre ¿hago esto o no lo hago? La vida del faraón se estaba debatiendo entre dejar ir a los esclavos y no dejarlo ir. No dejarlo ir era lo incorrecto para él y le costó la vida del primogénito. Dejarlo ir era lo correcto para él y le hubiera dado vida a sus primogénitos, vida abundante en Egipto, no hubieran muerto sus animales, no se hubiera destruido la nación y se hubieran mantenido con una relación nutrida con los hebreos, cada uno en su propio lugar. Que Hashem, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que resucitó a Yeshua de entre los muertos, nos ayude a rectificar de nuestras transgresiones, cambiar nuestra conciencia y matar la parte negativa en nosotros para librarnos de la muerte hasta la manifestación de nuestro Redentor, Yahoshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Que la pasen bien en este Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.